posicionarse frente a la realidad. Y esas son distintas posiciones epistemológicas. Por eso es importante que reflexionemos sobre eso, ¿verdad? Nosotros observamos la realidad como algo que está dado y que simplemente vamos a ir a extraer su información, o es o son procesos en los que nosotros nos vamos a ver influenciados y modificados por lo que vamos a ir a estudiar. O sea, esas reflexiones muchas veces no se hacen y son muy importantes porque del tipo de concepción que nosotros tengamos respecto de la realidad, así la concebimos epistemológicamente, y eso orienta también la manera en que decidimos estudiarla. Así orienta también qué aspectos de esa realidad decidimos estudiar, bajo qué métodos, bajo qué técnicas al final, ¿verdad? Partiendo de un enfoque epistemológico, terminamos orientando hacia ciertas técnicas y cierta información que vamos a relevar y otra no, ¿verdad? Entonces, no es simplemente elegir un objeto de estudio o un problema de investigación y plantearme que voy a ir a estudiarlo sin pasar por la necesaria reflexión de cómo me posiciono yo frente a esa realidad que le voy a llamar. Sí. Y entonces Jaime Osorio nos hace preguntarnos, ¿verdad?, sobre el concepto de totalidad, o sea, ver la realidad como una totalidad. ¿Qué significa eso? A ver, Lisa María, ¿qué es para ti a qué se está refiriendo o cómo es que... Buenas noches, licenciada. Pues mire, por lo que voy comprendiendo, porque yo tampoco lo terminé de leer, pero por lo que usted va diciendo y por las opiniones de mis compañeros, pues yo creo que esa totalidad es que, por ejemplo, o sea, tenemos que estar como pendientes siempre de todo y, o sea, no tratar de minimizar ciertos aspectos porque pues en las investigaciones todo es importante. Es todo lo contrario, Elisa. Cuando nosotros hacemos una investigación, tenemos que tomar decisiones de carácter teórico, epistemológico y metodológico todo el tiempo, para hacer recortes de esa realidad, porque aunque la realidad es una totalidad, nosotros no podemos estudiar todo de todo. Ni un equipo ni un pelotón de 300 investigadores trabajando todos 24 horas al día, 365 días al año durante 30 años podrían estudiar la totalidad como un todo. O sea, la totalidad en su completud, ¿verdad? Tenemos que hacer recortes y tener bien claro y preciso lo que queremos ir a estudiar. O sea, a eso le llamamos la definición del problema y dentro del problema construir el objeto de estudio, que es, digamos, cuál es el hecho que vamos a estudiar y cuáles son las variables que vamos a poner en relación o las categorías, dependiendo del tipo de estudio, que vamos a poner en relación y cuál es ese tipo de relación que vamos a estudiar. Entonces, hay que precisar muy bien a través de esas decisiones de carácter epistemológico, teórico y metodológico para que cuando ya tengamos claro nuestro problema y nuestro objeto de estudio, podamos tener mayor claridad para elegir la ruta metodológica a través de la cual lo vamos a estudiar, cuáles van a ser las técnicas y los instrumentos y la información que necesitamos recolectar en campo para no perdernos, porque si optamos por verlo todo, vamos a terminar perdidos. Y nunca nadie es capaz de verlo todo de todo. El diseño de investigación precisamente tiene esa función, delimitar lo que vamos a estudiar, sabiendo que lamentablemente no podemos estudiarlo todo, entonces tenemos que tomar esas decisiones para recortar. Porque si nos vamos por todo, al final vamos a tener un poquito de información de cada aspecto del fenómeno, pero no vamos a poder profundizar. Y en todo caso, es preferible que profundicemos en un aspecto a que tengamos superficialidad de 100 aspectos, porque en la precisión y en la profundidad
podemos encontrar mayor riqueza de conocimiento, ¿verdad? Un estudio exploratorio se queda sobre la superficie, hablando de varias cosas, pero no logra profundizar porque su naturaleza es exploración. Pero ya en un segundo momento ese estudio ya no puede seguir siendo exploratorio, y de las 50 cosas que encontró va a reducir a 3 cosas, 5 cosas en las que va a enfatizar y que entonces va a poder entrar a mayor profundidad. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de totalidad, ¿a quién logró llegar hasta ahí? ¿A quién le quedó claro el concepto o qué era la idea de totalidad que nos está planteando Jaime Osorio? A ver, Cindy, no te veo por ahí. Pero sí estoy licenciada. Ya te vi. Ajá. Y dice que yo no pude completar la lectura porque estuve repitiendo la primera parte, ya que me perdí entre lo que decía entre Marx, Weber y... Ay, se me olvidó el nombre del otro, porque llegué incluso a esto de Popper. Entonces no he logrado aclarar el pensamiento, la verdad. Necesito volver a leer. Ok, sí, no es un texto fácil, yo lo sé. De hecho, si nunca han recibido un curso de epistemología, es complejo. Es muy complejo. Aún para los que reciben epistemología es complejo. Pero aquí los estoy sacando de su espacio seguro, los estoy colocando un poco al filo de la navaja, porque si no los sacudo, digamos, no se desempolva ahí la mente, no se expande, no crece y no se prepara para esta construcción del diseño de investigación. Entonces empezamos por ahí. Yo sé que no es fácil. Ahora, de esa discusión que estaba entre Weber y Marx, ¿qué te llamó, y Popper, qué es lo que no entendiste o qué es lo que te detuvo a reflexionar, Cindy? Bueno, si me voy a lo que no entendí, pues tendría que ir desde el principio. Pues la verdad, sí me detuvo bastante el poder comprender en cierta medida, porque sé que esto es una síntesis, para eso tendría que estudiar más a fondo quizás a los autores, pero en un principio el comprender ciertos planteamientos entre estos mismos, por ejemplo, también en donde llegan a un punto en común, pero en este punto en común, en el caso de Marx y de Weber, se terminan separando, porque también difiere uno con el otro. Sin embargo, lo que quizás me llamó un poquito más la atención es en el párrafo donde habla de Marx y cómo busca establecer regularidades, pero que estas, y eso es lo que me llama tanto la atención, es lo de la construcción social que usted lo que usted mencionaba, y que entendiendo de esto como la construcción social, mencionaba de que son creadas, que son históricas, si no estoy mal, que se transformaban con el tiempo, pero principalmente por la acción humana. Entonces, la verdad es que me quedé un poco ahí detenida en lo del texto. Así como un poco en el caso de Weber, que eso lo mencionaba, si no estoy mal, en la siguiente página, donde habla de las regularidades probables, comprensibles. De hecho, aquí lo tengo subrayado, si no estoy mal. A ver, lee. Dice para Weber, vamos a ver. Sí, pero aquí habla de Marx y Weber sintetizan en sus proyectos cognitivos lo ideográfico y lo nomotético. Estos conocimientos tienen en ambos un papel diferenciado. Para Weber se trata de alcanzar el conocimiento de regularidades probables, comprensibles por sus motivos y el sentido de sus actores. Esta es la clave de la explicación comprensiva, la tarea distintiva de las ciencias sociohistóricas. Así también habla de que la propuesta de este párrafo. Pues es que siento que hay tanto que no veo nada. Por eso le digo que estoy en modo que necesito leer y releer, porque sí, este tipo de textos, la verdad, es lo que a mí más me ha costado comprender en todo lo de la carrera. Sí, porque son los más abstractos. Son los que están más lejos de la realidad en la medida en que está pensando. Digamos, es teoría de la epistemología. Entonces, es abstracción sobre abstracción.
¿verdad? Lo más abstracto es lo que se aleja más de lo que vemos en nuestra experiencia diaria con los sentidos, ¿verdad? Lo que tenemos como, por ejemplo, lo que es tangible. Yo puedo entender hoy que es un celular porque lo tengo en mi mano, porque lo toco, porque lo manejo, pero si a mí 10, 15 años, no sé, 15 años atrás me hubieran hablado de la telefonía celular, pero yo no hubiera visto jamás un teléfono celular, ni cómo es, ni cómo opera, ni cuál es esa tecnología que está detrás, ni tengo idea de cómo es todo esto de las telecomunicaciones, o sea, me hubiera quedado chiflando en la loma, ¿verdad? Porque hubiera sido algo abstracto, algo que no está formando parte de mi cotidianidad, de mi realidad, de las cosas con las que puedo convivir. Me hablan de un perro, y un perro es concreto porque, bueno, el concepto o el término perro es abstracto porque al final es lenguaje, ¿verdad? Es formal, pero se vuelve concreto en la medida que refiere a un objeto de la realidad. En este caso es un animal, ¿verdad? Un animal viviente, un ser vivo. Y puedo darle características y puedo decir que esa categoría perro, aunque es perro, siempre es un perro, yo puedo distinguir que hay un bulldog, hay un fox terrier, hay un gran danés y hay un chihuahua. Y los 4 son muy distintos entre sí, ¿verdad? Pero al final todos quedan englobados en el concepto perro, ¿verdad? Porque es una familia o un género, ¿sí? Y hay una especie, son perros de diferentes especies o razas, pero al final son perros, ¿verdad? Entonces, todo esto yo lo puedo analizar y comprender porque puedo observar a los perros, porque he convivido con los perros, porque me enseñaron a asociar ese concepto abstracto con ese elemento al mundo real, observo en los objetos, veo si coinciden con mi idea o si no coinciden, y entonces observo cosas en la realidad que son distintas de la idea, y entonces regreso a mi idea y la reformulo. Entonces eso ya es lo abstracto modificado por esa reflexión en el mundo concreto. Entonces la idea es nueva, una nueva teoría respecto de la realidad. Me explico con ese juego de palabras, es el proceso de construcción de nuevo conocimiento, que es al final lo que hacemos cuando hacemos investigación. Entonces, volvamos al texto que leíste, que es complejo y que es abstracto. A ver, léelo. Ahorita se lo desbloqueo la iPad. Nuevamente lo mismo, ¿verdad? Ajá. Para Weber se trata de alcanzar el conocimiento de regularidades probables, comprensibles por sus motivos y el sentido de sus actores. Esta es la clave de la explicación comprensiva, la tarea distintiva de las ciencias sociohistóricas. Ligda, ¿me permite decir algo? Sí, por favor. Estaba leyendo el texto muy superficialmente, ¿no? Porque literalmente ahorita lo abrí y lo leí. Ajá. Creo que algo relevante para complementar en lo que dice la compañera está en el primer párrafo del apartado de la totalidad de la social como unidad compleja, que creo que es el apartado que usted nos dijo que hablamos ahora, ¿no? Y pues básicamente el texto dice que para los comteanos, o bueno, para los positivistas en general, ¿no? Abre comillas, la perspectiva de la época, la sociedad y las instituciones sociales se consideran como parte de un universo natural, único y regido por leyes. Por tanto, las reglas del conocimiento de las ciencias sociales son idénticas a las ciencias naturales. Y aquí surge la dicotomía de los positivistas, ¿no? Y Weber y Marx, por ejemplo. Porque lo que logro entender en el texto que lee la compañera Cindy es que Marx y Weber dicen, no, la sociedad se rige por generalidades observables, pero producidas por actores. Por actores que actúan por motivaciones específicas. O sea, que por lo que creo, la sociedad no se configura de forma espontánea y natural como el reino natural, ¿no? Como las ciencias naturales, sino es construida por sus actores sociales. Y pues de ahí imagino que luego, en su proceso creativo,
Marx plantea lucha de clases y etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es la dicotomía. Uno dice, no, son cosas naturales, son iguales y por lo tanto podemos estudiarlo de igual forma que las ciencias naturales. Y el otro dice, no, son actores que configuran basándose en sus motivaciones. Más o menos. Sí, ¿no? Sí, más o menos, pero digamos, Marx y Weber, en todo caso, están más cercanos entre sí que lo estarían con Comte o con Durkheim, ¿verdad? O con los positivistas del Círculo de Viena que les decía, porque ellos de alguna forma sí reconocen que son las acciones de los individuos, llámese individuos aglutinados en clases, como lo plantea Marx, y su lucha de clases, el motor de la historia que transforma la realidad, o llámese acción colectiva, acción social colectiva, o colectiva, de Weber, donde le da la capacidad al sujeto para accionar y ejercer, digamos, influencia sobre su realidad. Al final también la transforma, ¿no? Con sus acciones, con el sentido que le da a sus acciones, va modificando esa realidad. Mientras que los más cercanos a la visión positivista, que tiene que ver con esa concepción naturalista de la realidad, que también se estaba refiriendo a otro conjunto de fenómenos, porque, digamos, los físicos estudiaban los fenómenos de la naturaleza y no estaban pretendiendo transformarlos tampoco, ¿verdad? Ellos realmente solo los analizaban y los describían y los explicaban, ¿verdad? Ni siquiera se preguntaban por el origen, no se hace preguntas ontológicas, digamos, sobre cómo surge el universo, de dónde viene, quién lo hizo, ¿verdad? ¿Para qué está? No, ellos simplemente se dedican a estudiar cómo opera, cómo funciona, ¿verdad? Les importa un pepino quién lo hizo, solo quieren saber explicarse cómo opera. Y con eso trabajaron, porque entraban en esa posición de escribir y explicar sin hacerse mucha reflexión filosófica, ¿verdad? Sin interesarse. Y muchos de ellos eran religiosos, pero se tenían, a la hora de explicar los fenómenos, para no entrar en controversia con las autoridades religiosas del momento o con sus propias creencias, dejaban entre paréntesis ese tipo de preguntas y se quedaban con las cosas que podían explicar sin entrar en controversias filosóficas, religiosas, ontológicas, ¿verdad? Entonces se le hacían fácil, pero los fenómenos de la naturaleza es más fácil planteárselos, hacer el estudio de esas cosas desde ahí. Pero cómo nosotros, digamos, podemos en las ciencias sociales hacer una abstracción total de ciertas preguntas que son intrínsecas, ¿verdad? De lo que necesitamos entender para poder transformar, por ejemplo, ¿verdad? No es tan fácil para nosotros, sobre todo porque, primero, porque lo más complejo que hay para estudiar es el mundo de lo social. Los propios físicos y matemáticos se expresan en estos términos, ¿verdad? Cuando van a hablar de lo social, hacen referencia a la complejidad, ¿verdad? Es tantas variables, tantos procesos, tantos sujetos, tanta diversidad, es complejo, ¿verdad? Entonces, para ellos es mucho más sencillo estudiar los fenómenos de la física que tienen su grado de dificultad muy profundo, pero al final las variables con las que ellos trabajan no son tantas como las que nosotros tenemos que abordar dentro del mundo de lo social. Imagínense que uno se queda pensando en un matemático, en un físico, y a veces muchos tendemos a verlos como unos grandes genios ahí, ¿verdad? Y algunos que lo son, de verdad. Pero cuando ellos nos ven a nosotros, o sea, creo que les asusta el hecho de si ellos tuvieran que abordar esos fenómenos, renuncian, ¿verdad? Y se quedan con los fenómenos de la física, de la matemática, de la biología y la química,
porque es más difícil estudiar la sociedad, por ese gran dinamismo, esa variabilidad, esa diversidad de enfoques que hay, ¿verdad? Y cómo los procesos evolucionan de una forma o de otra muy distinta y no se repiten cíclicamente a través de la historia, porque por mucho que se acerque un proceso a otro, alguna variable salta, algún cambio se genera y no son exactamente iguales. Pueden ser muy parecidos, pueden ser similares, pero no iguales, ¿verdad? Entonces, eso complejiza mucho, ¿verdad? Por eso es que, volviendo a lo que hablaba Cindy, de lo nomotético y de lo ideográfico, entran esas palabras complicadas ahí. A ver, ¿quién busca rápidamente en su teléfono, ahí en el Google, la definición de nomotético? Hágame favor buscarla a alguien, y otro busque la definición de ideográfico y nos la presentan. A ver, ¿quién se ofrece? Yo encontré el de nomotético, ¿es verdad, licenciada? Sí, nomotético. Dice, el enfoque nomotético busca la obtención y la aplicación de leyes generales que abarquen a toda la población. El enfoque ideográfico, bueno, eso me dice el nomotético. Bueno, ahora tenemos un compás, déjalo ahí guardado por si no hay alguien más. A ver, ¿quién encontró lo ideográfico? No hay nadie más. Dale, Daniel. Sí, el enfoque ideográfico, por lo contrario, persigue la comprensión individual de cada ser humano. Lo habitual es que el método nomotético se combine con el método ideográfico. Eso. Ok. ¿Qué quiere decir eso, Marilyn? A ver, lo que leyó Daniel sobre nomotético. ¿Qué está pretendiendo decir en palabras más sencillas? Bueno, lo que yo entiendo es que busque como generalizar. Ok, gracias. Lisa. Licenciada, fíjese que yo lo estaba buscando también, pero lo que yo encontré es totalmente distinto. No sé si... Léelo. Dice que es lo relativo a los ideogramas. ¿Qué buscaste? ¿Lo nomotético o lo ideográfico? Ideográfico. No, por eso. Lo nomotético tiene que ver con la construcción de leyes generales, ¿verdad? Y lo ideográfico, lo opuesto. O sea, lo ideográfico va orientado a la búsqueda de las particularidades, del reconocimiento de las características propias de cada fenómeno. No está pretendiendo generalizar, sino particularizar. Entonces, cuando hablamos de leyes generales como las leyes de la física, estamos haciendo abordajes ¿de qué carácter? A ver, ¿quién? Emanuel. Nomotético. Exacto. Y cuando estudiamos un estudio de caso de la comunidad del municipio de Todos los Santos, digamos, de una comunidad, un pequeño caserío o una aldea del municipio de Todos Santos, y vamos a hacer una reconstrucción monográfica para identificar y describir las características de esta comunidad, de su cultura, de sus creencias, de sus prácticas, de sus relaciones interpersonales, de las relaciones de género entre ellos, de su nivel de riqueza o pobreza, de su cosmovisión, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? En este caso... Ideográfico. Ideográfico, ¿verdad? Porque sí, no hay otra comunidad igual a Todos Santos. Sí, estamos hablando en un primer caso de generalidades y en el segundo caso de particularidades. Exactamente. Entonces, en esos dos extremos, digamos, nos estamos moviendo de estudios nomotéticos a estudios ideográficos. O sea, estudios que pretenden construir leyes generales de aplicabilidad, o sea, leyes de aplicabilidad general. La ley de la... Por ejemplo, la ley de la
¿cómo se llama? Cuando los metales, de la dilatación de los cuerpos, ¿verdad? De los cuerpos metálicos. Entonces, una barra de hierro es sometida a calor y se expande. Entonces, prueban con otra barra de bronce, otra barra de cobre, otra barra de no sé qué, de lo que sea, de platino, y van a ver que cada vez que le aplican calor, esa cosa se expande. Entonces, ergo, hago la prueba con uno, hago la prueba con otro, hago la prueba con otro y con otro y con otro, con todos los tipos de metales, y entonces, por inducción, haciendo la sumatoria de una serie de casos particulares a los que les someto a la misma prueba, llego a la construcción, como siempre llego al mismo resultado, que siempre se dilató. Entonces, al final yo tengo la posibilidad de construir una ley general, digamos, que dice que todo cuerpo formado de metal, de algún tipo de metal, se va a dilatar. Entonces ya es una ley. Estamos construyendo generalidades. Vamos de lo particular a lo general. Construimos una ley general para todos los metales. Ese es un estudio nomotético, porque construye leyes generales. Pero un estudio ideográfico sería el caso del estudio de esta comunidad, y luego voy a estudiar otra comunidad indígena en otro lugar del país, y voy a darme cuenta que tendrán similitudes, pero tendrán muchas diferencias. Entonces, no voy a poder generalizar lo que hay en un estudio de caso de una comunidad respecto de otra, porque cada una de ellas yo no voy a ir a pretender estandarizarlas en leyes, sino voy a relevar las particularidades propias, la identidad específica, su cosmovisión particular, su lenguaje único en esta comunidad o en la otra, ¿verdad? Cada quien tendrá sus propias características. Entonces, allí estoy haciendo referencia a estudios ideográficos. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, hasta me pasé. Ah, no, estamos bien, ¿verdad? Es 8:30. Ok. Ahí les mandé el link. Ya lo probaron para ver si me está funcionando. El link de asistencia. ¿Sí funciona, licenciada? Ok. Voy a revisar. Ok, voy a revisar si ya me llegaron, si me entraron las respuestas. Vamos a ver. Solo para probar lo que me esté